Sorteo de Champions con un grupo interesante para el Real Madrid. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Madridismo al Día TV, vídeo en el cual vamos a hablar de los rivales que va a tener el Real Madrid de cara a la fase de grupos de la máxima competición continental, en un sorteo donde hay que decir que el Real Madrid, la verdad, es que le han tocado rivales bastante factibles a nivel competitivo. No le han tocado los equipos más gallitos dentro de los distintos bombos que había de las distintas posibilidades que tenía el Real Madrid. Creo que es un sorteo ciertamente benévolo, dentro siempre del orden de respeto que hay que tener por todos los equipos. Red Bull Leipzig, Shakhtar Donetsk y Celtic de Glasgow serán los rivales en la fase de grupos del Real Madrid. El primero, lo básico que podemos decir es que es obviamente el rival más fuerte del grupo, el rival que va a competir con el Real Madrid por el primer puesto, aunque el Real Madrid yo creo que es clarísimo favorito para ese primer puesto, para esa primera plaza de grupo. Un Leipzig que lleva trabajando muy bien los últimos años, equipo que ha estado en Champions, Europa League, de los equipos más potentes de Alemania, con mucha inversión de por medio y obviamente, por supuesto, con un gran nombre propio por encima del resto, que es el de Christopher Nkunku, el internacional galo. Le podremos ver en principio en el Santiago Bernabéu, uno de esos jugadores que podría estar siguiendo el Real Madrid y un magnífico futbolista, del cual ya os hemos hablado muchísimo en este canal. Para mí, a día de hoy, uno de los mejores atacantes del mundo y con más impacto, después de una temporada excepcional, precisamente en el conjunto del Red Bull Leipzig. Así que, rival duro, rival difícil, pero obviamente creo que el Real Madrid es claramente favorito para poderse llevar la primera plaza. A partir de ahí, la segunda debería ser para este Red Bull Leipzig, porque a partir de ahí hay un salto bastante fuerte. Después nos ha tocado el Shakhtar Donetsk, que tiene dos particularidades. Una, que con el contexto de guerra y de la invasión rusa, pues no va a jugar el Real Madrid en el Donbass, no va a jugar en Donetsk, y el Shakhtar jugará como local en Varsovia, en Polonia, en la capital polaca. Jugará el Real Madrid frente al Shakhtar Donetsk, un equipo que además ha perdido a bastantes futbolistas brasileños, que está conformado por futbolistas ucranianos, pero su gran base anterior del año pasado de estrellas de Brasil no va a tener gran parte de la misma. O sea que, digamos, no va a tener a estos jugadores brasileños que le daban ese impulso a nivel de talento, ¿no?, a la hora de competir, sobre todo en Europa. Rival bastante factible y con un contexto que además no le favorece para nada. Y luego, pues el Celtic de Glasgow, que, bueno, es uno de esos equipos clásicos de Europa, ha jugado grandes competiciones y es un conjunto que siempre está bien ver, ¿no? Esos equipos escoceses como el Glasgow Rangers, como el Celtic de Glasgow, clásicos dentro de que llevan muchísimos años de historia y que tienen bastantes curiosidades. A nivel deportivo, pues incluso podríamos decir que es algo inferior al Glasgow Rangers dentro del duelo de equipos escoceses. Recordar que el Glasgow fue subcampeón de la Europa League. Entonces, bueno, un rival bastante factible también el Celtic de Glasgow, que era de esos equipos intermedios a nivel dentro de lo que era ese bombo 4. No es de los peores, pero, por ejemplo, el Olympique de Marsella es más fuerte que este Celtic de Glasgow, y como digo, el Glasgow Rangers incluso también podría ser más fuerte que este Celtic. Así que, lo dicho, un grupo bastante factible, bastante sencillo, donde el Real Madrid es claramente favorito. Recordar, importante, que también hay una novedad con respecto al formato de la fase de grupos, que se va a disputar todo hasta el mes de noviembre, previo paso del Mundial. Es decir, que la fase de grupos va a correr muy rápido, no va a haber descanso en esta fase de grupos, por lo cual ahí es importante que Ancelotti sepa administrar muy bien los recursos en forma de plantel, tener una plantilla donde todos estén para poder competir. Va a ser interesante tener a todos bien armados y bien conjuntados, con un buen estado de forma, para poder ayudar al equipo en esta fase de grupos distinta, como decimos, con el Mundial de Qatar de por medio. Así que, lo dicho, ahí están los rivales en esta fase de grupos de la Champions 22-23, los rivales Red Bull Leipzig, Shakhtar Donetsk y Celtic de Glasgow.